Siento canto luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua. Muy buenos días a toda la audiencia de Prensa Rural en esta nueva emisión, en esta nueva versión del programa televisivo El Diálogo es la Ruta, referido, como los anteriores, principalmente al primer punto de la agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El primer punto referido al desarrollo agrario integral con enfoque territorial, en cuyo temario se encuentra el tema de las zonas de reserva campesina. Con nosotros está en esta ocasión el señor Juan Manuel Ospina. Él fue exgerente del INCODER, ex secretario de gobierno de la administración distrital de Lucho Garzón, fue también el anterior gerente del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, y actualmente se desempeña como investigador universitario en la Universidad Externado de Colombia. Muy buenos días, profesor Juan Manuel Ospina. César, muy buenos días. Déjeme, yo he hecho una cuñita, no es por nada, sí. Creo que para este tema sirve. Fue que adicionalmente fui presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Por qué lo digo? Creo que este tema que estamos abordando, si no somos capaces de tender puentes entre las dos orillas, yo creo que no vamos a poder avanzar mucho. Entonces es importante. Muy importante ese desempeño en ese campo, y en este momento actual sí. Es muy importante. Juan Manuel Ospina, estamos en un momento crucial en el proceso de paz. Se dice que hay 5 cartillas redactadas de acuerdos. Se ha filtrado incluso que hay un acuerdo importante sobre un fondo de tierras, un acuerdo también muy importante sobre un catastro, la implementación de un nuevo catastro alternativo. En el primer punto, desde la última semana de diciembre del año pasado, se ha hecho referencia mucho al tema de las zonas de reserva campesina, en su papel, en su potencialidad, pero también se ha hecho mucha referencia destacando unos supuestos factores negativos que tienen las zonas. ¿Cómo interpreta usted este debate? ¿Qué piensa del papel que pueden jugar las zonas de reserva campesina en estos momentos? A ver, yo empezaría diciendo una cosa y me preocupa, y es que en este país, y muy por efecto de este conflicto armado que no termina, se han empezado a lo largo de estos años a satanizar temas, a satanizar sectores de la población, entidades, actores sociales, como se les denomina hoy. Y una de ellas, de esas satanizadas, son precisamente las zonas de reserva campesina. Y a mí eso me parece grave, porque yo creo que allí, haciéndoles toda una serie de adecuaciones, de ajustes a lo que es la realidad nuestra de hoy, a lo que se avisora que pueda llegar en términos de desarrollo rural en un posconflicto, porque yo creo que no podemos perder las esperanzas de que se avance, porque como pocas veces en la historia del país están dadas condiciones nacionales e internacionales para que finalmente este componente de la gran violencia colombiana, que es el tema de la acción guerrillera, especialmente de las FARC, pueda ser superado. Entonces, las zonas de reserva campesina, yo creo que hay que defenderlas como colombianos. Lo primero que yo quiero recordar es que no son obras de las FARC, como algunos han pretendido mostrarlas. Ellas están en un título especial de la Ley 160 de 1994. Presidente de la República era el doctor César Gaviria, y ministro de Agricultura José Antonio Campos, si mi memoria no me falla. En ese título, la Ley 160 crea 2 figuras nuevas, ninguna de las cuales ha podido funcionar debidamente. Por un lado, crea las zonas de reserva campesina, y por otro lado, crea las zonas de desarrollo empresarial. ¿Cuál era el propósito del legislador allí? Yo creo que era reconocer algo que en Colombia no podemos dejar de lado, porque por haberlo dejado de lado, en parte hemos tenido tanta violencia rural.
y es que hay una diversidad de poblaciones que históricamente han estado en el campo, que son parte integral de esa sociedad rural colombiana. Son los indígenas, son los negros, son los campesinos y son lo que pudiéramos llamar los agroempresarios, ya digamos propietarios medianos y grandes propietarios de la tierra. Inclusive hoy las FARC, por lo que uno alcanza a entender de lo que se está planteando en La Habana, están reconociendo que allí tiene que haber espacio para campesinos y para empresarios, y para negros y para indígenas, ¿sí? Entonces, esta ley lo que estaba diciendo es, vamos a establecer unas condiciones especiales para que comunidades campesinas organizadas, o que se organicen en el futuro, y ahí aparece el tema de restitución de tierras, porque hay restitución de tierra, pero hay sobre todo restitución de comunidades rurales que fueron destruidas por acción de la violencia. Por un lado, estos tengan un reconocimiento, tengan unos espacios geográficos, tengan unos apoyos, no solamente para que se conserven allí como quietos, como congelados en el tiempo, sino para que de esos territorios campesinos, organizados de acuerdo con la cultura campesina, muy alrededor de la vereda, un concepto fundamental que hemos ido perdiendo, y la vereda es el alma de la comunidad campesina, estas personas se puedan organizar, puedan definir sus sistemas de trabajo, de manejo de sus comunidades, puedan entrar en interacción organizada, no aislada, con las políticas y los recursos estatales, y desde allí se puedan abrir al mundo, que lo peor sería una zona de reservas campesinas aisladas, encerradas en sí misma. A la defensiva, el mundo campesino colombiano tiene que ir pasando de toda una estrategia muy larga de resistencia para sobrevivir, se dice, a una acción proactiva de incorporación y dinamización dentro de una sociedad que está llamada a cambiar. Y las zonas de desarrollo empresarial a reconocer que debe haber también unos espacios claros con unas reglas del juego para que la capacidad empresarial colombiana, ya de mayor escala que la campesina, también pueda tener su posibilidad de realización. Esto no es de las FARC, esto no se lo inventaron las FARC, y esto no es para beneficiar a las FARC. Yo quiero dejar eso claro, porque hay un intento desde el anterior gobierno de satanizar, deslegitimar las zonas de reserva campesina, mostrarlas que son simplemente una prolongación de las FARC, que son más o menos los territorios soberanos en donde las FARC va a ejercer su autoridad. Eso no es así. Y lo peor es que le dejemos semejante instrumento solo bajo la órbita, digamos, de acción e influencia de las FARC. Eso lo hizo la sociedad colombiana, el Congreso de la República de Colombia, y lo tenemos que reivindicar todos, haciéndole ajustes. Tampoco vamos a absolutizarlo. Yo creo que más adelante podemos hablar de cómo se puede ir ajustando un instrumento muy valioso para el desarrollo rural integral en Colombia, que reconozca la presencia, los derechos y las posibilidades que hacia el futuro tienen nuestras comunidades campesinas organizadas. Las zonas de reserva campesina tienen una élite que es minoritaria en el país, pero con mucho poder, que son enemigos de esta figura. Sí. Hemos dicho que con obvias razones, estamos hablando del acceso a la tierra, y el modelo ha funcionado acá en base a concentrar, incluso se ha ejercido el político desde esa concentración de la tierra. Pero el presidente Santos, cuando hay ese cambio de gobierno, incluye las zonas de reserva campesina en la política pública de tierras del gobierno. Usted, como gerente del INCODER en su momento, incluso levantó la suspensión ilegal que existía sobre la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, una acción muy, muy importante. Se dice también que hay una especie de esquizofrenia institucional, unos sectores del Estado que atacan a las zonas de reserva campesina. Inicialmente era pues el Ministerio de Defensa, los militares, pero últimamente hasta el mismo Ministro de Agricultura. ¿Cómo explicar esa actitud cuando aparentemente el gobierno las promueve
pero otro sector con tanto poder como defensa y militares ejercen un veto ilegal sobre la constitución de las zonas, porque también se ha denunciado acá que hay una parálisis institucional, que lo que se adelantó durante el gobierno Santos se hizo precisamente durante su gestión en el INCODER, y que después viene una orden de suspender y se genera una parálisis institucional que recae principalmente en los altos funcionarios de Agricultura y del INCODER. Sí, yo comparto ese análisis. Inclusive yo recuerdo cuando me retiré del INCODER y llegó la nueva gerente Miriam Villegas, sí se llegó a comentar, me llegaron a comentar que había llegado con una única bandera, que eran las zonas de reserva campesina. Llegó a haber preocupación en otros sectores de las poblaciones rurales, que dijeron, oiga, y ahora todo para la zona y nosotros ¿dónde quedamos? Pienso específicamente en los temas indígena y afrocolombiano. El ministro de Agricultura apoyó desde el inicio de la administración Santos que recuperáramos la dinámica, el espíritu de las zonas de reserva campesina conforme estaban en la ley 160. Yo tuve la oportunidad de presentarle al Consejo Directivo del INCODER, que era quien tenía la facultad, la solicitud de que se le devolviera la personería jurídica a la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, como efectivamente se hizo. Y se empezó un trabajo que estaba apenas en sus primeras etapas, de retomar esa política, evaluar en qué se estaba, sacar consecuencias y conclusiones de esas experiencias, y estábamos en trance de hacer un relanzamiento de la misma, con el total respaldo, tengo que reiterarlo acá, del señor Ministro de Agricultura. Siempre ha habido al interior del gobierno nacional sectores que no creen en las zonas de reserva campesina, por dos razones principales. Una, porque la ven como una criatura de las FARC. Y yo diría que una visión superficial, inmediata de la realidad, hasta podría, en un momento dado, decir que tienen unos elementos allí que les podría sostener eso. Y lo voy a hacer muy claro, las zonas de reserva campesina que existen, porque las otras pues se quedaron por el momento en simple proyecto, coinciden en lo fundamental con territorios que están en la frontera del país, comunidades de colonos en donde ha habido una presencia de las FARC a través de los años. Negar eso sería una estupidez, pero de ahí no puede uno concluir que entonces las zonas de reserva campesina son simplemente una proyección de las FARC. Grave si le dejamos el tema de las zonas de reserva campesina solo a las FARC. Ahí les acabaríamos de hacer el juego a las FARC y destruiríamos la posibilidad de que lleguen a hacer una realidad significativa en el campo colombiano estas zonas. Otro sector considera que esto es un factor de atraso, que usted simplemente con las zonas de reserva campesina como que va a sacar a esas comunidades campesinas de la dinámica de la sociedad colombiana, de las posibilidades que ofrece el mundo de hoy, y las va a condenar a vivir en un escenario de permanente atraso, al margen de la historia, ¿sí? Uno entendía esto, pongamos, tengo que decir, un programa de gobierno que viene del presidente Uribe, que continúa el presidente Santos, que se origina en el Ministerio de Defensa. El programa de consolidación ha sido un enemigo muy fuerte de las zonas de reserva campesina. Fue un programa estructurado por Sergio Jaramillo en su calidad de viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos, y que hoy es, entiendo, una figura muy importante en el equipo negociador del gobierno nacional en La Habana. Y personas que conocen mucho el desarrollo rural. Sin embargo, y mucho desde la orilla de consolidación decían, eso no funciona, entre otras porque ellos lo que estaban impulsando era la estrategia de consolidación, y de una manera que yo no comparto, trataban de confrontar las posibilidades de consolidación con las posibilidades de zonas de reserva campesina. Y yo creo que en una visión amplia, en una visión con perspectiva, no tendrían por qué ser políticas contradictorias y no complementarias. Sé que esto dentro de sectores campesinos tiene problemas,
Porque digamos la verdad, en muchas comunidades campesinas no se le tiene confianza a las fuerzas militares. Esa es otra realidad que uno no puede tapar. Hay un historial de violaciones. Hay toda una larga historia y muy complicada historia, y el plan de consolidación sigue siendo en lo fundamental un plan originado en el Ministerio de Defensa, pero que estaría llamado por su misma lógica a salir del área de defensa para poder incorporar al conjunto de las entidades del Estado, y ahí se te podría encontrar, es mi visión, con las zonas de reserva campesina. Pero sin embargo, desde esa orilla también han salido muchos argumentos, ya no tanto para decir que las zonas son una simple proyección, digamos, en el territorio de las FARC, sino que son estrategias que condenan a las comunidades campesinas al atraso, al aislamiento, al marginamiento, digamos, de lo que es la dinámica de una sociedad, de una economía del siglo XXI como es Colombia, con todas sus dificultades, pues indudablemente este es un país que se mueve. Bien, Juan Manuel, hablemos de una cosa que de pronto va a ser muy útil para la audiencia. Hay unas propuestas de las organizaciones campesinas que están en ANSOR, que son ya 50 procesos en todo el país, sí. Se van a socializar precisamente el 22 y 23 de marzo en San Vicente del Caguán. Claro. Usted estará allá con nosotros acompañándonos. Hay unas propuestas de las FARC, ¿cierto? Creo que son ya más de 50 propuestas sobre el tema del desarrollo agrario integral, y hay unas propuestas del gobierno que son fundamentalmente la propuesta del paquete legislativo en cuanto a víctimas, restitución y la propuesta de ley de desarrollo rural. Supongamos que se llega a unos acuerdos como quiere la mayoría del país y de la sociedad colombiana. ¿Qué elementos cree usted que esas propuestas se deben rescatar para hacer viables las zonas de reserva campesina, ¿cierto? ¿Qué nueva institucionalidad se requiere? ¿Qué acuerdos fundamentales requieren las zonas de reserva campesina desde su larga experiencia como funcionario en el sector del desarrollo rural y agrario? A ver. Esto un poco porque usted decía, tenemos que examinar la figura no. para desarrollar toda su potencialidad. Entiendo la pregunta. A ver, yo creo que aquí tendríamos que tener en cuenta varios elementos. Primero, que las zonas de reserva campesina, o el nombre que se les dé, a mí no es el nombre que me guste, pero bueno, no fui yo quien las bauticé, deben estar allí donde en la sociedad rural colombiana haya ya comunidades campesinas instaladas, ¿sí? Y no solamente en los confines de la frontera agrícola, allá donde el vecino a la izquierda ya es el jaguar y los micos y todo esto, fauna de nuestras selvas tropicales, sino también al interior de la frontera agrícola, allí donde hayan comunidades campesinas asentadas. Y por eso nosotros en el INCODER estábamos, en mi periodo, estábamos trabajando para definir e identificar, se había hablado hasta de 2 zonas de reserva campesina en los Montes de María. ¿Por qué? Porque los Montes de María es uno de los núcleos en la costa caribe, en la costa atlántica colombiana, donde históricamente ha habido comunidades campesinas organizadas, ¿sí?, que han sido terriblemente afectadas, primero por la violencia de guerrilla, después por los paramilitares y todo el conflicto de tierras. Allí se vivió muy fuertemente en Montes de María. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro que eso es para trabajar donde ya hay comunidades campesinas. No nos podemos poner a inventar ahora comunidades campesinas para tratar de meter zonas de reserva campesina donde la historia, donde la realidad no permite sustentarlas, sacarlas solamente de la frontera agrícola, ¿sí? Allí se trabajará obviamente con tierras que están para titular, que tienen problemas de titulación, que regresarían al Estado en procesos de recuperación de baldíos para reasignarlo. Yo creo que básicamente con una forma que podría acercarse al ejido mexicano. ¿En qué sentido? En el sentido que tendría una parte de propiedad parcelaria donde está la vivienda, está la huerta, están las actividades, digamos, los negocios de
de corral que llaman, gallinas, patos, cerdos, ojalá nucleados, porque es que esa población campesina dispersa es muy difícil que le puedan llegar los beneficios del desarrollo, y unas tierras que serían de propiedad colectiva de una entidad que representa a todos los campesinos, donde se desarrollen ya las actividades de mayor envergadura, las actividades que están volcadas realmente al mercado, de acuerdo con las vocaciones de los territorios. En algunas partes serán frutales, en otras partes serán oleaginosas, qué sé yo, ¿sí? Eso implica, en tercer lugar, que yo creo que no tiene sentido, salvo en casos excepcionales, esas titulaciones monstruosas para las zonas de reserva campesina, 200.000 hectáreas, 240.000 hectáreas. Tenemos que pensar es en el espacio económico, el espacio territorial organizado que le dé base de desarrollo a unas comunidades. ¿Dónde podrían mantenerse a grandes extensiones? Si se llegase a que ellas hagan una tarea semejante a lo que hacen los resguardos indígenas en la protección de recursos naturales, pero sería más la excepción, ¿sí? Pero si vamos y algunas tienen ya ese elemento, ¿no? Por eso existe, pero no podemos volverlo como condición para todas las zonas de reserva campesina, y serían casos muy especiales y claramente definidos. En cuarto lugar, yo creo que tenemos que bajar del escenario una idea que creo que le está haciendo daño a las zonas de reserva campesina, en la cual se ha montado el señor ministro de Agricultura, y es el de pretender que gocen de la misma autonomía que la Constitución le dio a los resguardos indígenas. Es que el campesino y el indígena no es la misma, no son equiparables, digamos, en cuanto a lo que representan. Acá lo que se está haciendo con los indígenas es reconocer, ustedes son los pobladores aborígenes, ustedes tienen una cultura propia, una cultura ligada al territorio, y entonces viene toda esta consideración especial de que sean entidades autonómicas o autónomas. Yo creo que en el mundo campesino esa realidad no se da, y eso está dando pie para que se vuelva a hablar el ministro habla de republiquetas. Yo cuando lo oigo no puedo dejar de pensar en el discurso de Álvaro Gómez, que fue su jefe político en algún momento, denunciando las repúblicas independientes, cuando empezó todo este tema con las FARC. Y si usted mira, digámoslo acá para que no me lo digan por otro lado, ese mapa de república independiente es bastante coincidente con muchas de las zonas de reserva campesina que hoy existen. Pues yo creo que meternos por un camino falso, por un camino que no tiene asidero ni político ni constitucional, y que le causaría un gran daño a la posibilidad de crear realmente un instrumento ágil, un instrumento que incorpore, organice comunidades campesinas, que recupere el sentido de la vereda y que les dé un punto de apoyo para poderse integrar, porque yo creo que se trata de integrarse. El campesinado no puede seguir en una batalla de retaguardia tratando de evitar que el mundo como hoy existe le llegue. Organicemos cómo llegue ese mundo, y para ello tienen que estar organizados como comunidad, tienen que tener un punto de apoyo territorial y tienen que tener una visión de futuro grande, no simplemente la actitud defensiva. Sobre todo si vamos a entrar a un posconflicto, porque un posconflicto y todos entramos con políticas de resistencia, va a ser simplemente una corta transición antes de que empiece un nuevo conflicto, ¿sí? Y yo creo que ahí todos nos estaríamos condenando. Bueno, usted se ha referido a la autonomía. Digamos que hay como dos niveles de autonomía. Una autonomía plena, que la tienen muchos países y no asusta a nadie. Suiza, por ejemplo, tiene una autonomía incluso cantonal, ¿cierto? Pequeños escenarios geográficos que tienen la autonomía hasta de convocar un referéndum, de legislar, de administrar sus recursos. Allí la gente no se asesina, no se mata, no se dispara, pero usted se ha referido a la autonomía, y yo le pregunto, ¿cómo garantizar entonces, pongamos que no lo llamemos autonomía, que ese campesinado en una transición democrática, hablemoslo así, de este país, pueda hacer el ejercicio de su territorialidad? ¿Cómo defenderlo, por ejemplo, de los agronegocios, las empresas mineroenergéticas, las petroleras,
de todo eso que se está viviendo en el país, de entregarle, este año por ejemplo se van a subastar 20 millones de hectáreas para la gran minería. ¿Cómo entonces, si pongamos, no usemos el término autonomía, qué debe hacer el movimiento campesino para blindar esos territorios, para que efectivamente esos territorios sean para la economía campesina articulada, como ya se ha dicho? No estamos negando los encadenamientos productivos, se busca plenamente es ponerle las zonas de reserva de cara al desarrollo urbano del país. ¿Qué hay que hacer entonces para no asustar a los señores que se asustan con la autonomía? Me pone con malicia la pregunta. A ver, primero que todo, yo creo que ese problema que usted anota lo están enfrentando por igual grandes empresarios, campesinos, indígenas y negros. Es decir, puede ser uno de esos temas que convoca, digamos, al conjunto de los sectores que viven en el campo y viven del campo, ¿cierto? Yo creo que en eso el gobierno nacional, mirando más allá del tema puramente de los campesinos, que en esto es central, tiene que fijar una política muy clara sobre cómo superar ese conflicto, llamémoslo así, entre el uso del suelo y el uso del subsuelo, teniendo en cuenta que el subsuelo sigue siendo de la nación. Esto no viene desde la corona española y eso quedó tal cual, ¿sí? Y allí lo que uno ve, y esto trasciende el tema de las zonas de reserva campesina, creo yo, es una falta enorme de regulación del Estado sobre el manejo del subsuelo y el ordenamiento de la actividad minera. Porque en esto le quiero ser claro, a mí me preocupa enormemente como colombiano que ahora satanicemos la minería, ¿cierto? Digamos, no hay minería. Yo creo que hay una marcha hoy en Bucaramanga a las 2 de la tarde, 100.000 personas van a defender el agua y el páramo. Sí. No, y no están contra la minería, están es contra la forma como se hace. Ese es el punto. Entre otras, porque uno mira una cuestión, no sé, yo de esto de minería sí conozco poco, pero uno ve que, por ejemplo, aquí muchas de las empresas mineras internacionales que son canadienses. Y si usted va a Canadá, allá cuidan el medio ambiente y no pueden hacer las gracias que hacen acá. Yeah. Y no es porque allá haya zonas de reserva campesina, es porque allá hay Estado, un Estado que regula, un Estado que hace cumplir las normas. Entonces a mí me parece muy complicado que ese aluvión, ese desboque de la minería, lo podamos parar con las zonas de reserva campesina. Yo creo que ahí lo que todos tenemos que hacer es unir fuerzas y exigirle al Estado que entre a regular la actividad minera, que por de una vez por todas se pongan las botas y diga aquí se puede hacer, aquí no se puede hacer, cuáles son los criterios para ese hacer o no hacer, cuáles son los compromisos que se adquieren las empresas cuando se les da una concesión, ¿sí? Y otra cosa, yo hablaba en estos días, perdónenme un segundo, con un profesor allá en la facultad, en el externado, y hablábamos de todo el tema de las consultas con la minería. Y él me planteaba una cosa que me dejó pensativo, y decía, ¿por qué no en las consultas se establece también la consulta de qué se va a hacer con esas regalías? Porque es que el otro lado de la moneda es que allí está lo fundamental de los recursos para que finalmente podamos tener un desarrollo rural que merezca ese nombre, que podamos tener un desarrollo de nuestras regiones equilibradas, regiones con capacidad de garantizarle al conjunto de su población acceso a los que llaman hoy los bienes públicos, salud, educación, recreación, atención a los pequeños, a la familia, a la vivienda, que nos comuniquemos, todo eso. Esa plata básicamente está en las regalías. Esas regalías salen de la minería, pero no puede ser de una minería cualquiera. Entonces yo creo que hay ya como sector rural, donde obviamente los campesinos juegan un papel muy importante, pero habría muchos más dolientes, habría que cerrar filas, y ahí el que está fallando no es la falta de zonas de reserva campesina, el que está fallando es el Estado en su capacidad reguladora. Yo creo que Colombia y mucho del mundo ya dejó un poco la época en que el Estado era el empresario que ejecutaba todo. No, hoy el Estado yo digo que es como en el partido de fútbol, es el hombre de negro
que tiene unas normas muy claras, tiene el pito en la boca y está evitando que se cometan los fraudes. Si vamos, por ejemplo, a poner a trabajar juntos a campesinos asociados con grandes empresarios y no está el hombre del negro para pitar los faules, le quiero decir que se reproduce en otro escenario el viejo dicho de que el pez grande se come al pez chico. Esto funciona sí y solo si hay un Estado regulador. ¿Sí? Usted acaba de adelantarse. Una de las propuestas de las zonas de reserva campesina es que precisamente haya un plan de desarrollo rural, que no lo tenemos, con una institucionalidad, y que ese desarrollo rural se financie, estoy adelantándome a San Vicente del Caguán, se financie con la administración concertada, regulada, amigable con el ambiente y los recursos naturales del país. Usted lo acaba de... Es que lo otro de pronto arriesgamos a patear la lonchera. Ahora, no es cualquier minería. Y allí, tanto como en el sector campesino, digamos, hay mucho pequeño minero informal. Y en muchas zonas se es campesino una parte del año y se es minero, sobre todo en esas minas de lavado de arenas, pues de la aguaquería, el mazamorreo, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos que mirar eso. Y terrible cada vez más los capitales ilegales que tanto daño le han hecho a la explotación del suelo, se le están metiendo al subsuelo, ¿cierto? Y ahí sí, perdóname, las zonas de reserva campesina, comunidades campesinas organizadas, sí, comunidades campesinas que tienen claro su destino, que tienen la estructura interna organizada, lo que llaman ahora, me parece horrible, el capital social en plena actividad, que es muy fuerte en las comunidades rurales. La vida de vereda, yo he hablado de esto mucho con Darío Fajardo y recuerdo cuando yo iba al Caguán como presidente de la Comisión de Paz del Senado, que me tocaron varias reuniones con Manuel Marulanda, y ahí me da la impresión de que Manuel Marulanda lo que estaba pensando como desarrollo campesino y rural deseable era como revivir esa vida de la vereda, con todo lo que ello significa. Ojo, que ahí puede haber mucha nostalgia, y uno siempre tiende a idealizar el pasado, pero ahí hay unas comunidades, ahí hay un potencial de acción, de reencuentro, ahí hay unos valores y unas formas de vivir que hay que respetar y buscar que puedan seguir vivas y no como simples recuerdos en un mundo que está cambiando muy fuertemente. Usted ha dicho que las zonas de reserva, que les queda muy complicado a las zonas de reserva campesina limitar, ¿cierto? Y limitar el acceso de las grandes empresas. Lo dijo en la anterior respuesta. Sí, no, sí. Pero ¿no cree usted que las zonas de reserva campesina, si se llega a una concertación, a un acuerdo, ojalá en La Habana, pero aquí también, pueden ser un inicio de reforma agraria hasta un nivel aceptable que a su vez condicione un nuevo ordenamiento territorial para el país? Si eso lo sumamos a los resguardos que ya están, a los territorios colectivos, eso sería como decir, aquí se hace esta cosa, pero esto no, y aquí se hace minería, por ejemplo. ¿No cree usted que eso requiere el país y que podría materializarse a través de las zonas y de las demás figuras territoriales? A ver, los colombianos nos movemos entre un dilema, ¿sí? O fortalecemos el Estado o echamos travesía y dejamos el Estado de lado, ¿sí? Porque lo que yo sí creo que todos estamos de acuerdo es que lo que hoy tenemos no nos sirve, ni a los grandes, ni a los medianos, ni a los pequeños. Puede que algunos grandes, pero no son todos los grandes. Entonces, si empezamos a ir como desmembrando la autoridad y lo vamos entregando a las zonas de reserva, a los unos, a los otros, yo creo que la posibilidad de tener un Estado fuerte desaparece. Y yo no conozco en la historia de la humanidad sociedades que se hayan podido desarrollar si no han estado acompañadas de un Estado fuerte. Pensemos acá entre nosotros, Venezuela, que está ahora tan de moda con el fallecimiento del presidente Chávez, Brasil, Chile, ¿sí? Ecuador, que está ahora transformándose muy aceleradamente. Ahí es Estado fuerte. Estado fuerte. La otra cosa, Estado legítimo y fuerte. Pues que el Estado se legitima en la acción. La acción. No solamente en el voto. El Estado se legitima en la medida en que asume
la vocería del liderazgo que le corresponde, en la medida en que tengamos un Estado que sea capaz realmente de poner las reglas para el desarrollo minero y supervisar como el hombre negro con el pito que esas reglas se cumplan. Pero la otra cosa, que yo sí creo que está el gran potencial de las zonas de reserva campesina, es que puede ser el escenario para recuperar mucho capital social rural que se perdió, porque esta violencia de todos lados, la cantidad de dirigentes campesinos que ha matado, de juntas de acción comunal, de asociaciones de productores, que ha destruido, es enorme. Alrededor de la dinámica de las zonas de reserva campesina, usted puede rápidamente ver un florecimiento de las comunidades campesinas. Y comunidades campesinas organizadas son la condición necesaria para que la voz campesina se escuche. Ya no aisladamente, sino como colectivos, actores políticos colectivos, ¿sí? Y yo creo que en ese momento empezamos a entrar en un escenario donde ellos no van a sacarle el cuerpo al Estado, sino que se hagan escuchar en los escenarios del Estado. El municipio es la entidad de la administración en el mundo, no en Colombia, donde más directamente se encuentra el Estado y el ciudadano, el Estado y la comunidad. Yo veo más las zonas de reserva campesina como un fortalecimiento de comunidades que como entidades políticamente autonómicas. Nosotros vivimos muy impresionados con la cuestión española, pero vea el bollo en que está España en este momento. Yo creo que en eso no hay que comer cuento. Más bien miremos qué tenemos nosotros, qué podemos fortalecer, y ese fortalecimiento cómo vuelve o consolida al campesinado como un actor político de primer orden, que es de lo que se trata finalmente. A uno no le gusta el Estado cuando uno no, grita y no lo oyen, eleva pliegos y no lo leen. Pero entonces eso ¿cómo se logra? Pateando el Estado, yo no creo. Además no es fácil. Y ahí sí vamos a seguir en guerra. O más bien fortalezcámonos para que el Estado nos tenga que escuchar. Démosle las razones para que el Estado diga, oiga, allá no hay un enemigo, allá hay un aliado. Además, esos señores que están hablando son los ciudadanos, y son los ciudadanos a quienes nos corresponde a nosotros como funcionarios rendirles cuenta. Finalmente, aquí se dejó de hablar de una figura muy linda. Siempre se habla de funcionarios, servidores públicos. Un servidor público es alguien que está al servicio de la gente, ¿sí? Y eso se ha perdido. Entonces, de pronto necesitamos una capacidad de patear en la espinilla para decir, ojo, están descuidando esto. Ya. Usted tiene claridad de que las zonas de reserva campesina siempre han estado por la interlocución con el Estado. Usted lo vivió en persona con los dirigentes campesinos de Ansor. Finalmente, Juan Manuel Ospina, usted es un amigo de las zonas de reserva campesina. Sí. Esta tarde lo van a ver ya en las organizaciones campesinas que construyen zonas. Esta tarde lo van a ver los militares, lo va a ver el gobierno y lo va a ver las FARC desde La Habana. Usted ya le hizo unos mensajes a las organizaciones de Ansor, las que construyen zonas de reserva. Hay unas cosas que coinciden plenamente, otras que son de debate, de discusión, pero quisiéramos que en este final de la entrevista le hiciera un mensaje proactivo referido al tema de las zonas de reserva en este momento crucial donde las zonas de reserva campesinas pueden ser una bisagra para la paz. Un mensaje en su orden a los militares, al gobierno y su delegación en La Habana y a las FARC. Bueno, pues le agradezco esta oportunidad y me siento humilde mandando aquí mensajes. Pero a ver, yo le diría, y en su orden lo voy a presentar, a las fuerzas militares, que yo creo que indudablemente si ellos hacen un análisis corto, un análisis sin proyección, sí podrían llegar a decir, ojo, que por lo menos hay una coincidencia sospechosa entre lo que han sido los territorios habituales de las FARC y en donde se han constituido zonas de reserva campesina. Negar eso sería como pretender tapar el sol con una mano. Pero yo creo que no nos podemos quedar allí, y yo creo que hay que entender que en las zonas de reserva campesina, si no se las deja a su suerte, voy a ser muy crudo, si no se deja su futuro exclusivamente en manos de lo que haga o no haga las FARC, y las asumimos todos los ciudadanos y les ponemos las condiciones que haya que ponerles,
estaríamos perdiendo una de las herramientas fundamentales que tenemos para reconstituir y fortalecer comunidades campesinas que el país requiere, que se han visto abandonadas, víctimas de este conflicto y que necesitan un apoyo de autoridades para poder recuperar plenamente su escenario y su capacidad de acción. Y no hay otra figura distinta a las zonas de reserva campesina. Además, es por esta vía como organizadamente ellos pueden volverse actores económicos de primer orden en una economía agraria en donde el aporte del campesinado organizado, apoyado, es fundamental. Entonces yo creo que miremos más allá de los mapas del conflicto armado de los últimos años y miremos bien lo que esto nos puede ofrecer en un escenario de post-conflicto, que yo creo que la inteligencia militar tiene que estar ya cada vez mirando más hacia allá. En cuanto a los negociadores de La Habana del gobierno, pues debo decir que los conozco pues, a todos, ¿sí? Y yo creo que son personas que tienen la capacidad y la experiencia para entender que aquí hay un instrumento, no para absolutizarlo, ¿no? Esto no, varitas mágicas no existen, pero sí un instrumento que si se sabe apoyar, si se sabe respaldar, si se ayuda a clarificar esa experiencia que se tiene, vamos a tener una herramienta de primer orden para ese posconflicto que ustedes están ya ayudando a construir desde La Habana, y va a haber allí una manera de que entre de manera organizada esas comunidades campesinas existentes para jugar este papel que tienen. Y además, algo que no hablamos en esta conversación, pero puede ser una herramienta muy válida, yo toqué muy tangencialmente el tema, para en el proceso de restitución, no es solamente restituir las tierras, es restituir comunidades rurales que fueron destrozadas por la violencia. Esas comunidades que existieron tienen el derecho de renacer, y un instrumento para hacerlas renacer, creo yo, muy efectivo, muéstreme en otro, son estas zonas de reserva campesina. ¿Cuál es el tercer público? Las FARC, es más. Nada menos que el las mensaje FARC. más problemático. Con las FARC pues, tuvimos oportunidad con algunos de conocernos con el proceso Paz Pastrana, en el Caguán precisamente. ¿Conoció a Iván Márquez? Yo lo conocí cuando era representante a la Cámara. Sí, cuando la Acción Unión Legislativa. Patriótica. Pero alguna vez muy tangencialmente acompañé a Álvaro Leiva a una reunión con él. Es el único contacto que tengo. Pero yo le diría a las FARC que tienen que ser muy respetuosas de estas iniciativas campesinas. Yo creo que es claro el compromiso que ellos tienen en términos de su pensamiento, de su cotidianidad con comunidades campesinas, pero yo creo que al país no les sirve, y esto es muy claro, que se confundan los intereses de esas comunidades campesinas con las FARC, que las FARC apoyen, que las FARC acompañen, de acuerdo, que en planteamientos de las FARC haya toda la aceptación de acuerdo, oye, no para qué estamos negociando, porque si cada vez que la FARC va a proponer algo se va a satanizar, pues no vamos a avanzar. Pues yo creo que la FARC le tiene que dar su espacio, le tiene que reconocer su autonomía y sí, su personalidad, su capacidad de iniciativa a estas comunidades, porque el riesgo es que en Colombia hay mucha gente hoy, sobre todo influyente, que en esta visión satanizada que hay de la sociedad, quieren mostrar que las zonas de reserva campesina no es una iniciativa campesina, sino una estrategia más de las FARC, entre comillas, engañar a Colombia y desde ese punto de vista consolidar control de territorios y de comunidades organizadas en las zonas de reserva campesina. Eso podría llegar así, no creo que sea la realidad hoy y no es en ningún caso lo que estaríamos buscando los colombianos que apoyamos las zonas de reserva campesina. Muchas gracias, Juan Manuel Ospina. No, gracias por esta oportunidad y de verdad espero que en San Vicente del Caguán nuevamente podamos tener un congreso que permita airear esto, que le permita al país ver que las zonas de reserva campesina no son las FARC y que ahí hay unas posibilidades de transformación válidas
y además que tengamos la humildad suficiente para decir en qué hay que cambiar, ajustar, actualizar este instrumento tan valioso que ya tiene 20 años de existencia, 18 años. Muchas gracias a la audiencia entonces de Prensa Rural y hasta la próxima emisión con un nuevo invitado hablando de este